Atención México. Acaba de caerse una de las máscaras más grandes de Washington y Estados Unidos no sabe cómo taparlo. Claudia Sheinbaum destapó, en plena conferencia y frente a todo el país, algo que llevaban años escondiendo, que el gobierno de Estados Unidos protegía al mismo cártel que juró combatir. Sí, lo escuchaste bien. El que nos señala con el dedo, el que amenaza, el que nos trata como el problema del mundo, le estaba cuidando las espaldas al narco. Y aquí está el problema que Washington no vio venir. Eso es apenas el principio, porque el dato que la presidenta soltó después sobre el fentanilo lo deja sin una sola excusa. Quédate hasta el final, porque cuando escuches ese número vas a entender quién es de verdad el villano de esta historia. Detente un segundo, porque hay que entender bien lo que está pasando aquí. Durante años nos vendieron una sola historia, que el narcotráfico era culpa de México, que nosotros éramos el origen del veneno, los violentos, los que había que vigilar y castigar. Estados Unidos se puso la máscara de policía del mundo, nos señaló con el dedo, designó a los cárteles como organizaciones terroristas y hasta amenazó con pasar por encima de nuestra soberanía para hacer el trabajo que México no hacía. Pura soberbia, puro dedo acusador. Pero del otro lado había una presidenta que no se tragó el cuento, que en lugar de agachar la cabeza y aceptar la culpa que le querían colgar, se puso a revisar los hechos, las fechas, las contradicciones, y lo que encontró le voltea la acusación al acusador. Porque Claudia Sheinbaum no salió a defenderse, salió a exponer. Y escuchen bien lo que significa. Porque lo que puso sobre la mesa no es una opinión ni un discurso, son hechos que Estados Unidos no puede negar, y esto apenas comienza. En los próximos minutos vamos a destapar todo lo que Washington preferiría que nunca supieras. Vas a entender cómo fue que Estados Unidos terminó protegiendo a una facción del cártel que juraba combatir y por qué esa jugada desató una guerra que volvió a llenar de sangre las calles de Sinaloa. Vas a descubrir el papel de las agencias extranjeras operando en suelo mexicano sin permiso, pisoteando nuestra soberanía como si México fuera su patio trasero. Pero lo más fuerte viene con el dato del fentanilo, ese número demoledor que deja a Estados Unidos completamente sin argumentos, y con la verdad de las armas, esa que ellos jamás quieren mencionar. Quédate hasta el final, porque la última pieza cambia por completo quién es el héroe y quién es el villano de esta historia. Empecemos por donde todo estalló, porque hay que entenderlo para ver la magnitud del engaño. Todo arranca con la detención de uno de los hombres más buscados del mundo, Ismael El Mayo Zambada. Pero atención, porque la forma en que ocurrió lo cambia todo. Según lo que expuso la propia presidenta, a ese hombre lo llevaron a Estados Unidos secuestrado por otro delincuente, en una operación con la presunta participación de agencias estadounidenses y sin avisarle al gobierno de México. Léelo otra vez. Agentes de otro país, moviendo piezas dentro de nuestro territorio, decidiendo por su cuenta, como si México no existiera, como si nuestra soberanía fuera un adorno. Y aquí viene el golpe que enciende la indignación. Esa jugada no trajo paz, trajo lo contrario. Al negociar con una facción del cártel para golpear a la otra, Estados Unidos rompió el equilibrio y desató una traición interna. ¿Y sabes quién pagó el precio? No los agentes que se fueron a casa tranquilos. Lo pagó la gente de Sinaloa, familias enteras metidas en una guerra que no eligieron, calles convertidas en campo de batalla, muertos que se cuentan por montones. Todo por un operativo que Washington presumió como una victoria y que en realidad fue gasolina sobre el fuego. Pero atención a esto, porque aquí está la hipocresía en estado puro. Estados Unidos designó a los cárteles como organizaciones terroristas, los pintó como el enemigo número uno, y al mismo tiempo, según denunció Sheinbaum, le estaba dando protección a un grupo delincuencial. Escuchen bien lo que significa. Con una mano los señalaban como terroristas ante el mundo, y con la otra les cuidaban las espaldas. No se puede ser el bombero y el incendiario a la vez, y ellos lo eran. Y por si quedaba alguna duda, ahí está la prueba más descarada de todas. El avión en el que trasladaron a El Mayo terminó exhibido por el FBI en una feria como si fuera un trofeo, como si fuera una operación suya. Detente y procesa esto. Si tanto insistieron en que Estados Unidos no participó, ¿por qué presumen el avión como propio? Esa contradicción, ese descuido, es la confesión que no quisieron hacer con palabras. Washington se delató solo, y durante un tiempo todo eso quedó en el aire. Enterrado bajo versiones oficiales, bajo declaraciones que se contradecían entre sí, bajo el silencio cómodo de quien cree que nadie va a atar los cabos. Washington apostó a que el asunto se olvidaría, a que México, como siempre, dejaría pasar la afrenta. Pero hay quien no olvida, hay quien guarda cada contradicción, cada fecha, cada declaración, y espera el momento exacto para ponerlas todas juntas sobre la mesa. Mientras Estados Unidos daba por cerrado el tema, en Palacio Nacional se estaba armando una línea del tiempo que iba a dejar al descubierto años enteros de mentiras. Y entonces ocurrió algo que nadie en Washington vio venir. Aquí es donde todo cambia, porque Claudia Sheinbaum no respondió con un berrinche ni con una queja diplomática que nadie iba a leer. Respondió con algo mucho más peligroso para el imperio. La verdad, ordenada, documentada y dicha de frente ante todo el país.
Se paró frente a las cámaras y desplegó una línea del tiempo que iba desde el año 2000 hasta hoy, conectando los puntos que Washington quería mantener sueltos. Cómo se protegió a ese grupo, cómo se dio la injerencia, cómo cada decisión tomada por encima de México terminó en más violencia. No fue un ataque improvisado, fue una radiografía. Y frente a la acusación de que México no hacía su trabajo, la presidenta no se defendió pidiendo perdón. Trazó la línea de la soberanía sin temblar. Que ninguna agencia extranjera opera en México por su cuenta. Que aquí manda la ley mexicana, no el capricho de Washington. Que México no hace pactos con criminales y que al que haya que detener, lo detiene el Estado mexicano, no un agente venido de fuera. Y entonces soltó el golpe que dejó a Estados Unidos sin piso, el que te prometí desde el principio. Porque mientras ellos presumían mano dura y culpaban a México de todo, los resultados contaban otra historia. Bajo su gobierno, respetando la soberanía y colaborando de igual a igual, la entrada de fentanilo a Estados Unidos se desplomó cerca de un 70%. 70%. El veneno que ellos usaban como excusa para señalarnos, México lo estaba frenando de verdad, con hechos, mientras Washington solo ponía el dedo y la amenaza. Y aquí está la frase que lo resume todo. No fue una reacción, fue un plan ejecutado con precisión. Mientras el imperio gritaba, México trabajaba. Y los números, esos que no saben mentir, dejaron a Washington sin una sola palabra. Pero no todos quisieron que vieras esto con claridad. Y aquí viene lo más fuerte. Apenas la presidenta puso los hechos sobre la mesa, salieron corriendo las voces de siempre a taparlo. México exagera, no hay que pelearse con Estados Unidos, mejor no meterse en eso. Los mismos que durante décadas nos enseñaron que frente al norte solo cabía obedecer y callar. Escuchen bien lo que revela ese nerviosismo, porque los delata. Si todo esto fuera mentira, si no hubiera nada que esconder, no estarían tan desesperados por cambiar el tema. Un gobierno que no tiene culpas no se pone nervioso cuando le muestran una línea del tiempo. Y sin embargo, la sola idea de que México destape la verdad, con fechas y con pruebas, delante del mundo les quita el sueño, porque saben que cuando la mentira se ordena y se expone, ya no hay marcha atrás. Ese silencio incómodo, esa prisa por minimizarlo, es la mejor prueba de que el golpe entró justo donde tenía que entrar. Y aquí está la imagen que tienes que llevarte de este video, la que resume toda esta historia en una sola escena. Durante años, Estados Unidos se paró frente a México vestido de médico, con la bata blanca del que viene a curar. México está enfermo de narcotráfico, decía. Yo vengo a sanarlo. Y todos le creímos la actuación. Hasta que Sheinbaum le abrió la bata delante de todos y ahí estaba la jeringa. El mismo que decía venir a curar el veneno era el que ayudaba a inyectarlo, protegiendo a un cártel con una mano y mandando las armas con la otra. El médico era el que enfermaba al paciente. Ese es el tamaño de la farsa que se acaba de caer. Ahora, quiero que entiendas por qué esto no es un pleito lejano entre gobiernos que no te toca. Esto te toca directo, en lo más profundo. Durante años, esa mentira tuvo un costo real para ti y para tu familia. Nos hicieron cargar la vergüenza de un problema que también era de ellos. Criminalizaron a millones de mexicanos honestos por la culpa de unos cuantos, mientras escondían su propia parte. Cada vez que en el mundo se hablaba del narco, se hablaba de México, nunca del país que compraba la droga, que lavaba el dinero y que mandaba las armas. Y esa etiqueta injusta la pagábamos todos, en el trato, en las fronteras, en la mirada con la que nos veían. Y aquí viene la verdad de las armas, esa que ellos jamás mencionan. Mientras señalaban a México como el violento, cerca del 75% de las armas que se incautan en nuestro país provienen de Estados Unidos. Léelo otra vez. Las balas que corren la sangre mexicana las fabrican y las venden ellos. Ellos ponen las armas, ellos compran la droga, ellos protegen a los cárteles cuando les conviene y luego tienen el descaro de decir que el problema es México. Esa es la hipocresía completa, al desnudo. Detente y procesa esto, porque es histórico de verdad. Por primera vez alguien se atrevió a voltear la acusación y decirla de frente, con datos, sin miedo. México redujo el fentanilo un 70% respetando la soberanía, mientras el imperio solo sabía amenazar. Así que déjame decirte lo que estamos viendo de verdad. No es una simple aclaración en una conferencia. Es el momento exacto en que México dejó de aceptar la culpa que no le tocaba. El momento en que, en lugar de agachar la cabeza ante la acusación, la volteó con la verdad en la mano. Durante años nos vendieron que éramos el enemigo. Y bastó una presidenta con los hechos ordenados y la valentía de decirlos para que la máscara del imperio se cayera al suelo delante del mundo entero. El que acusaba era el cómplice, el que amenazaba era el que fallaba. Y el que de verdad estaba frenando el veneno, con dignidad y con resultados, era México. Y quiero que te lleves esto grabado, porque es más grande que una noticia. Durante generaciones, la historia de esta región la escribió siempre el mismo, Washington. Ellos decidían quién era el bueno y quién el malo, quién la víctima y quién el culpable. Y el mundo entero repetía su versión sin cuestionarla. México casi siempre salía en ese guión como el villano. Y lo que acaba de pasar rompe esa costumbre de raíz. Por primera vez, no es el imperio el que narra la historia.
Es México el que la cuenta, con datos, con fechas, con pruebas, y el mundo, esta vez, está escuchando la otra versión. Y una historia, cuando por fin la cuenta el que siempre fue silenciado, ya no se puede volver a callar. Porque esto no va de odiar a nadie, va de dignidad, va de que México se plante de igual a igual, sin rencor pero sin miedo, y exija respeto con los hechos en la mano. Y tú, que estás viendo esto, eres parte de ese momento. Cada vez que se comparte la verdad, la mentira pierde un poco de fuerza. No estamos mirando el cambio desde la barrera, lo estamos haciendo posible. Y esa fuerza, la de millones de personas que hoy sí conocen la verdad, es la que Washington nunca supo medir. El mundo ya cambió. Y esto es apenas el primer capítulo, porque una vez que la verdad se dice en voz alta, ya no se puede volver a esconder. Por primera vez en mucho tiempo, México no carga una culpa ajena, le devuelve el espejo a quien lo señaló. Si piensas que ya era hora de que México dejara de cargar la culpa que le colgaban, suscríbete al canal y dale like a este video. Y ahora, quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos va a responder por esto o va a seguir fingiendo que el problema es México?